Probablemente cuando ustedes llegan a esta presentación vienen con algunas preguntas. Entre esas preguntas hay cosas como, por ejemplo, ¿yo debería usar las redes sociales? ¿O para qué usar las redes sociales? ¿O cómo usar las redes sociales? Y lo que yo quiero proponer en este rato es que esas no son las preguntas más importantes, que hay otras preguntas y otros asuntos que son mucho más relevantes. Y lo que quiero argumentar es cuáles son. Pero para poder llegar allá, antes tenemos que hablar un poco acerca de redes sociales, justamente. Y aclarar un poco, en términos de pregunta, de qué se tratan las redes sociales, qué son las redes sociales. Digamos que hay muchas posibilidades que uno podría tener al respecto. Una primera aproximación, que es muy común para muchos de nosotros, es que Facebook, Twitter o otras herramientas son redes sociales. Eso es como el uso más frecuente de la palabra. Pero lo que quiero decirles es que eso no son redes sociales, que no es la forma, el mejor acercamiento que podemos hacer al término redes sociales. Otra alternativa es una red social es esto. Tal vez dibujos como estos ustedes los han visto en la red ocasionalmente. Y lo que quiero decirles es que esto tampoco es una red social. Pero si ninguna de esas dos cosas es una red social, ¿qué es una red social entonces? Yo lo que quiero proponer, de hecho, es que, y quiero resaltar, mejor no proponer, sino resaltar, es que las redes sociales son el tejido de nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Las redes sociales han existido desde que existimos como humanos. En todos los asentamientos humanos que implican comunidad, que implican participación, agrupación de muchos humanos, existen las redes sociales. Y existen no solo en los conjuntos familiares que hay en las tribus, sino en el intercambio que hay entre distintas familias, por ejemplo. Existen también en lugares como estos, donde cada casa nos recuerda que existe una familia y cada familia se conecta de alguna manera con otras personas de otros lugares. Y eso lo vemos también en nuestras grandes ciudades. Ese es un ejemplo de red social. Entonces, rebobinando, las redes sociales siempre han existido, lo vemos en cualquier espacio en donde hay agrupaciones de humanos, desde las tribus hasta nuestras ciudades. En esa foto que está llena de personas, hay una red social existente. El asunto es que es difícil ver esa red social. Cuando ustedes tienen ese tipo de imágenes, cuando ustedes piensan en el día a día, es difícil imaginar cómo es esa red social. Así que uno acude a ciertas representaciones de una red social para aclarar un poco y para evidenciar cuáles son esas relaciones. En una representación de una red social, de ese mundo real, uno tiene personas y tiene relaciones. Los nodos en esa red son personas. Las líneas habitualmente son relaciones. Y uno tiene flexibilidad para caracterizar las relaciones que le interesen, obviamente. Eso quiere decir que entre dos personas puede haber muchas relaciones, no solamente una. Y uno puede tener imágenes como esta. Es una representación de una red social de un grupo pequeño de personas, en donde los colores y los enlaces y los textos que hay sobre las conexiones representan distintos tipos de relaciones entre esas personas. Y uno puede dibujar eso también en vivo y en directo, digamos. La idea de representar una red social no es nueva tampoco. Los sociogramas que se usan desde hace mucho tiempo en algunas instituciones educativas son justamente eso, un intento de representar cuáles son las relaciones entre estudiantes a lo largo de cierto periodo de tiempo. Eso es una representación de una red social. Uno puede construir eso, como les decía, en tiempo real. Uno puede invitar a participantes, a personas que están en un taller, por ejemplo, o en un aula de clase, a que dibujen cuáles son las relaciones que existen entre ellos y a que las complementen a partir de las actividades que se proponen. Así que ese es como un primer aspecto. Tenemos herramientas que nos permiten representar una red social, pero, de nuevo, son solo representaciones. Las redes sociales están en nuestro entorno todo el tiempo, son parte del tejido de nuestra sociedad. Y uno puede tener distintas topologías para una red social. Hay personas que han caracterizado eso. Entonces, digamos, esto es parte del trabajo de Paul Baran. Él por allá en los años 60 hizo un ensayo en donde hablaba acerca de comunicaciones distribuidas y hacía un ejercicio en donde planteaba distintas formas de organizar una red y se preguntaba cuál de ellas funcionaba mejor en caso de que un enemigo la atacara. ¿Eso qué quiere decir? Que, ¿qué pasa para el caso de una red centralizada si se ataca el nodo central? Noten que si, pongámoslo en otros términos, si borramos el nodo central, lo que está en el centro de esa red, todas las conexiones desaparecen, ¿sí? Porque está centralizado. Una segunda alternativa es una red descentralizada, en donde uno tiene no un único centro, sino muchos centros dispersos.
Pero miren que para este caso, si por ejemplo si uno eliminara este nodo que está aquí abajo, esos nodos que están en la parte de abajo, esos puntos que están en la parte de abajo van a quedar completamente separados del resto de la red. Así que es posible perder mucha riqueza de comunicación en una red descentralizada. Lo que Paul Baran encontraba y mencionaba en esa época es que una red distribuida, como la que aparece en la parte derecha de la pantalla, es mucho más resistente a ataques. A ataques quiere decir a desaparición de nodos o a interrupción de ciertos puntos de comunicación. En términos sencillos, por ejemplo, si yo elimino esta conexión en esta zona, miren que este nodo de aquí arriba sigue conectado por otra. Si yo elimino a este nodo que está aquí en el centro, el resto de nodos tienen todavía caminos que les permiten mantenerse en contacto, de manera indirecta, pero que les permiten mantenerse en contacto. Así que la idea aquí es que en esas distintas topologías de red y tipologías de red, de hecho, lo que se vuelve muy recurrente es que entre más conexiones haya, mejor. Entre más conexiones haya en esa lógica, en una red social, mucho mejor. ¿A dónde nos lleva eso? Si nosotros hacemos un análisis inicial de cómo se usan las redes sociales en la educación formal, pues uno puede, digamos, tratar de hacer el ejercicio de dibujar los nodos y dibujar conexiones. Entonces, supongamos que este es un grupo de personas, X grupo de personas, y esas personas entre sí tienen conexiones. Esas conexiones forman una maraña pues bastante visible. Pero lo que ocurre con la mayoría de nuestros sistemas educativos es que generan una barrera entre un sector de esas personas que hacen parte de esa red y los que están afuera. Podríamos decir que los que están dentro del cuadro rojo son quienes están en un salón de clase, por ejemplo, o en un curso específico, o en una experiencia de aprendizaje en línea. Lo curioso es que a pesar de que tenemos toda esa riqueza de todas esas conexiones, lo que hacemos con mucha frecuencia es omitir todas las conexiones que están por fuera del cuadro rojo. Todo lo que está fuera de nuestro salón de clase o de nuestro curso no interesa. Y peor aún, en muchos casos, las conexiones que están dentro tampoco nos interesan. Entonces es como si empezáramos con una hoja en blanco y nos encargamos de alguna manera de crear nuestras propias conexiones y hacemos cosas como esta. Esto es algo que ha ido cambiando poco a poco, pero todavía es muy frecuente. Tenemos una red centralizada y ya vimos lo que pasa con las redes centralizadas. Eso no es nada diferente a lo que pasa acá, en un salón de clase típico. Este es un salón de una universidad. Así que noten que lo que hay aquí es una red centralizada. Puede que uno intente hacer, digamos, ejercicios de trabajo en grupo, por ejemplo, pero en general lo que uno tiene son redes completamente centralizadas. Este es un ejemplo en donde uno empieza a generar como unos pequeños grupos en donde hay interacción entre los participantes. Pero todos sabemos y todos hemos vivido que a veces esas estrategias de trabajo en grupo que generan este tipo de configuración generan cosas como esta. Este personaje que está aquí en la esquina de abajo, que está completamente aislado del grupo en el que se encuentra. Está aislado por una razón u otra y en ocasiones la interacción que hay entre estos grupos es demasiado instrumental. Es vamos a resolver este problema y una vez resolvimos el problema, nuestra interacción se acabó. Así que parte de la pregunta que aparece aquí, las preguntas a las que quisiera que nos refiriéramos, no son, como les decía, si debería usar las redes sociales, porque desde esta perspectiva las redes sociales están en todas partes. Noten que estamos inmersos en una red social humana. No estoy hablando de, como les decía, de Twitter ni de Facebook, no, estoy hablando de una red real. Esa red social real está en todas partes y nos permite, obviamente, construir lazos débiles y lazos fuertes con otras personas. Así que la pregunta no sería si debería usar las redes sociales, porque estamos metidos en ellas. Tal vez la pregunta, desde mi perspectiva, es cómo hacemos para aprovechar las redes sociales. Y aquí quisiera referirme a dos posibilidades para aprovechar las redes sociales. Por un lado, desde la perspectiva personal y más adelante, desde la perspectiva más docente, digamos. Así que, desde la perspectiva personal, ustedes, cada uno de nosotros, estamos en el centro no solo de una red de personas, sino de una red de herramientas en estos días, en donde esas herramientas nos permiten estar en contacto con otras personas. Entonces, algunos de nosotros usamos algunas de esas herramientas, o unos más, otros menos, y uno puede establecer, digamos, empezar a hacer un mapa de eso, empezar a hacer un mapeo de esas conexiones entre personas y herramientas. Así que, para mi caso personal, por ejemplo, yo tengo personas que hacen parte de mi red de aprendizaje, en este caso de mi ambiente personal de aprendizaje, y tengo también
acceso a algunas herramientas de información, como YouTube, por ejemplo, o como SlideShare, y hago parte de ciertas redes como Twitter. Pero lo importante es que si yo me alejo un poco, yo puedo darme cuenta que detrás de esas herramientas tecnológicas lo que tenemos son más personas. El papel que está empezando a jugar la tecnología en estos tiempos es servir como mediador para ponernos en contacto con redes mucho más amplias de personas. No se trata solamente entonces de una tecnología que nos deshumaniza, porque en realidad estamos accediendo a muchas otras seres humanos a través de ella. Si nosotros nos alejamos un poco más de esa red inicial, lo que podemos encontrar es que, por ejemplo, esta persona que está por aquí está en contacto con Facebook y yo no estoy en contacto con Facebook en este momento, pero a partir de la conexión que tengo con esta persona, potencialmente estoy en contacto con todas esas otras personas que se encuentran a través de esta herramienta. Y lo mismo con otras, por ejemplo, con Blogger. Puede que yo no esté usando Blogger, yo que estoy en el centro, pero hay personas con quienes yo estoy conectado a través de una herramienta como Twitter, por ejemplo, que es esta persona de por acá, que efectivamente es un usuario de Blogger. Esta persona que es usuario de esa herramienta me permite potencialmente entrar en contacto con otras personas que son usuarios de esa herramienta. El punto aquí es que, una vez más, la tecnología está sirviendo como mediadora. Y cuando ustedes piensan en todo ese panorama, noten que no estamos hablando solamente de personas, sino de herramientas y de cómo las herramientas nos permiten estar en contacto con otros. Ese mapa, esa configuración, es lo que se llama en algunos espacios ambiente personal de aprendizaje o red personal de aprendizaje. ¿Cuál es el reto aquí entonces? Si este es el ambiente en el que yo aprendo, el tener un mapeo de esto me permite pensar en cómo usar esas herramientas para ampliar mis posibilidades de aprendizaje. Pero hay un detalle en el que quisiera detenerme en este momento. Como les decía al inicio, uno escucha redes sociales y habitualmente piensa en Facebook, piensa en Twitter o piensa en otro tipo de plataformas como LinkedIn. Lo que quiero proponerles es que esas herramientas son eso, plataformas de redes sociales. Y voy a seguir insistiendo en eso a lo largo de todo el rato. La red social existe en el mundo real, está alrededor nuestro en todo momento. Hay mecanismos para representarla, mecanismos que nos permiten llevarla a un papel. Y hay plataformas de redes sociales que, además de representarla, nos permiten empezar a mapearla. ¿Eso qué quiere decir? Este es, por ejemplo, un segmento de mis contactos en Facebook. Noten que yo estoy en contacto con un montón de personas que hacen parte de distintos grupos. Entonces hay una zona morada que son mis colegas de la universidad, hay otra zona roja que son mis colegas del trabajo, hay una zona verde que son mis amigos del colegio, por ejemplo, y lo que está haciendo Facebook es compilar dentro de su plataforma esas conexiones que yo tengo con esas personas. Y yo puedo hacer representaciones como estas de esa información. Entonces, noten que Facebook no está generando una red social nueva. Facebook en principio está mapeando lo que ya existe en el mundo real, pero no se queda solamente allí, sino que me permite, como les decía hace un momento, entrar en contacto con muchas otras personas que están en esa red. Lo mismo ocurre con cosas como Twitter. Entonces, por ejemplo, este es un segmento de las personas con las que yo estoy en contacto a través de Twitter. Pero si me alejo un poco, yo veo que este soy yo por aquí abajito, que hay personas con las que estoy conectado que tienen sus propias redes de Twitter. Y esto es lo que ocurre en el mundo real. Entonces miren que aquí esto nos permite ver muy claramente que yo puedo estar en contacto con una persona más, pero esa persona está en contacto con muchas otras. Y eso significa que yo tengo potencialmente la posibilidad de generar lazos nuevos con personas con las que antes no estaba en contacto. Ese es el chiste de las plataformas de redes sociales. Nos permiten eso. Nos permiten ampliar de una manera impresionante los posibles contactos que tenemos. Volviendo a esto, si nosotros pensamos en esto como el ambiente en el que cada uno de nosotros aprende, miren que el mapa va a ser distinto para cada uno de nosotros. Y parte del reto entonces es ampliar la red personal de aprendizaje, ampliar su red personal de aprendizaje. ¿Cómo puede aprovechar usted las redes sociales? Ampliando su red personal de aprendizaje, por ejemplo. Ampliándola con personas que no necesariamente están en contacto directo con usted, sino a las que puede acceder a través de plataformas de redes sociales. Usted puede ampliar su red personal de aprendizaje en tres sentidos distintos. Uno es acceso a información. Usted puede utilizar nuevas herramientas que le permiten acceder a información a la que antes no tenía acceso. Una de esas herramientas, una de esas tecnologías es RSS, por ejemplo. Twitter es también bastante útil para acceder a información nueva, acceder a información con la que uno habitualmente no está en contacto. Uno también puede ampliar su red personal de aprendizaje mediante producción y publicación de información. Cuando ustedes
crean un blog, por ejemplo, cuando publican una presentación en línea, cuando comparten con otras personas, cuál es su estatus en Facebook, por ejemplo, ustedes están publicando información y eso les genera la posibilidad de ampliar cuando otras personas se acercan a lo que ustedes publicaron y lo encuentran alguna utilidad. Por último, ustedes pueden ampliar su red personal de aprendizaje para estar en interacción con otros. La interacción con otros obviamente puede verse desde un punto de vista personal, pero también desde una perspectiva mucho más profesional. Yo interactúo con comunidades profesionales, yo interactúo con mi familia que está lejos, yo vivo en Río de Janeiro en este momento, mi familia está en Colombia, así que yo uso la tecnología para estar en contacto con esas personas, que siguen siendo parte de mi red social real, pero con quienes ahora interactúo a través de la tecnología. Con todo eso, llega un momento en el que quiero lanzarles a ustedes una pregunta y quiero pedirles que dediquemos un par de minutos a pensar para qué ampliarían ustedes su red personal de aprendizaje. No pensando en el cómo, sino en el para qué. Así que los invito a que le dediquemos 2 minutos a pensar en eso, para qué ampliar su red personal de aprendizaje. Bueno, algunas personas escriben para mostrar mi propia visión del mundo, para encontrar seres afines a mi visión. Eso es bien interesante, porque se trata no solo de mostrar la visión personal, sino de encontrar personas con las que uno puede tener afinidad en términos de visión. Hace 15 años podía ser muy difícil encontrar personas afines a ciertas visiones. En estos días uno puede establecer contactos con personas de cualquier lugar del planeta que pueden tener intereses tan comunes o tan extraños como los que uno tiene. Alguien más mencionaba para ampliar las perspectivas y la visión del mundo, para aprender y reaprender, crear comunidades con intereses comunes, adquirir nuevos conocimientos, compartir experiencias, también para estar actualizado en cuanto a nuevos recursos en la web. Liliana dice que en el caso laboral para interactuar con los estudiantes, Libardo para mejorar la calidad del aprendizaje a partir de otras experiencias, intercambiar relaciones con otras personas, para apoyarse en personas que tienen más experiencia en un tema dado y para evitar duplicar esfuerzos, para no reinventar la rueda. Ese me parece fantástico, es bastante claro. Si alguien sabe cómo hacer algo y yo no lo sé, pues se apoya en esa persona que ya sabe y uno puede pensar en cómo generar valor sobre ese conocimiento. Esas son algunas posibilidades entonces, algunas razones para ampliar su red personal de aprendizaje. Me gustaría rescatar eso de ampliar los horizontes para encontrar visión, otras personas con visiones afines del mundo y para no tener que reinventar la rueda. Pero hay una advertencia que yo quisiera hacerles en este punto. Una advertencia que tiene que ver con un numerito que vale la pena recordar. Ese número es el número 150. El 150 es el número de Dunbar. Es un número teórico que indica cuál es el número de personas con quienes es posible mantener una relación interpersonal estable en promedio. ¿De dónde sale ese número? Robin Dunbar es un antropólogo del Reino Unido que ha hecho trabajo con primates. Y en el estudio que él ha hecho con primates, ha encontrado que la cantidad máxima de primates que pueden estar en un mismo grupo tiene un límite superior. ¿Qué significa eso? Que uno no puede ir aumentando y aumentando y aumentando primates, sino que llega un punto en donde la comunidad no puede crecer más y donde se separa. Cuando la supervivencia es muy importante para un grupo, es importante que haya unas relaciones cercanas entre todos los miembros de ese grupo. El número 150 es en promedio la cantidad de personas que un humano puede conocer y con las que puede sostener una relación interpersonal estable. Ojo, eso no significa son las que pueden caber en un directorio telefónico. No, son el número de personas con las que podemos tener una relación estable. Pero uno dice, bueno, pero es que yo me encuentro muchas más personas todos los días. Si bien la investigación inicial se hizo con primates, ha sido verificado en comunidades humanas. Por ejemplo, hay una comunidad que se llama Juteritas, que están en Estados Unidos, en Canadá y en otros lugares del planeta. Tienen su origen en los anabaptistas de Alemania, que eran un grupo de personas que tomaron, digamos, una posición bastante radical como consecuencia de la reforma de Lutero. Estas personas, entonces, ya devolviéndome al hoy, tienen grupos que van de 60 a 230 más o menos. Ellos tienen sus casas y cuando el grupo llega a un número que oscila entre 150 y 180, se reúnen todos y se ponen de acuerdo para saber quién va a ir al nuevo lugar en donde van a vivir.
Llega al punto en donde para que ellos puedan seguir teniendo una vida en comunidad razonable, es necesario controlar la cantidad de personas. Entonces piensen en una célula que crece hasta que tiene 150 de tamaño. En ese momento la célula se separa en dos para que cada célula nueva pueda seguir creciendo, ¿vale? Eso es lo que le permite a la célula de comunidad humana mantener una relación cercana entre todos sus miembros. Ese límite teórico es importante porque uno escucha y ve con mucha frecuencia cosas como esta. Gente que tiene 4.460 amigos o que tiene 1.111 personas a las que sigue. Yo quisiera hacer mucho énfasis en esos dos números porque, primero, digamos que neurológicamente, la cantidad de personas que un individuo puede conocer y con las que puede mantener una relación estable depende obviamente del cerebro y depende de otro montón de factores. Pero el punto es que para los humanos ese número en promedio es 150. Puede llegar hasta 230, algunas personas hablan de un poco más, pero nunca va a llegar hasta 4.460, ni hasta 1.111. El punto aquí es que lo que nosotros llamamos en las plataformas de redes sociales amigos es un uso un poco informal, digamos, del término. Creo que todos lo sabemos, pero no está de más mencionarlo. El punto aquí es que la cantidad es diferente de la calidad. No es tan importante cuántas personas tengo yo, cuántas personas tengo yo en mis contactos de Facebook o cuántas personas tengo yo en mis contactos de Twitter, sino cuáles de esas personas son las que en realidad están contribuyendo a mi proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el núcleo, en otras palabras, de su red personal de aprendizaje? Ese es el aspecto que es importante frente al número de Dunbar. ¿Por qué es importante eso? ¿A qué viene todo este asunto del número de Dunbar? Una cosa que con alguna frecuencia nos ocurre en educación, o al menos yo lo he escuchado mucho, es que nos gusta mucho el pensar en comunidades y en algún momento entra la lógica de cada experiencia de aprendizaje debería constituir una comunidad de aprendizaje. Y entonces todos vamos a tratar de tener comunidades de aprendizaje. Noten que ese número de 150 es importante porque nos dice que no vamos a poder conocer bien más de 150 personas. Es que yo puedo estar en todas las comunidades que quiera y yo puedo generar con mis estudiantes todas las comunidades que quiera, pero cada vez que yo genero una nueva comunidad, no solo genero un nuevo punto de atención, sino que estoy empezando a competir con las personas que ya están dentro de ese grupo de 150. Para establecer relaciones cercanas con personas nuevas yo tengo que dejar a otras. En parte por eso, uno no sigue en contacto con absolutamente todas las personas con las que estuvo en contacto en el colegio, porque uno tiene que migrar hacia nuevos espacios en función de sus intereses. Y hay un límite para eso, y el límite es 150. Así que tengan en cuenta ese detalle. ¿Qué interesa más, la cantidad o la calidad? Y yo no voy a poder agregar y agregar y agregar contactos cercanos, relaciones interpersonales estables sin ningún límite. Existe un límite. Con todo eso dicho, quisiera hablar ahora acerca de cómo aprovechar las redes sociales desde el punto de vista docente. Aquí nos devolvemos un poco al dibujito que les mostraba al inicio. Entonces, tenemos a un grupo grande de personas que tienen un montón de interacciones entre sí, un montón de relaciones entre sí. Recuerden que teníamos esos tres tipos de red. Tenemos redes centralizadas, tenemos redes descentralizadas y tenemos redes distribuidas. Las redes distribuidas son las que mejor soportan ataques o desaparición de nodos o desaparición de relaciones. ¿De qué se trata desde el punto de vista docente y desde mi perspectiva? El aprovechamiento de las redes sociales. Primero, aprovechar las conexiones existentes y segundo, promover nuevas conexiones. Nuevas conexiones de todo tipo, conexiones neuronales, conexiones conceptuales, conexiones sociales. Eso nos pone en otro tema, que es un poco el tema del conectivismo, pero no voy a detenerme en ese aspecto por lo pronto. Como les decía, uno puede, digamos, representar lo que ocurre en el sistema formal con un cuadro rojo, que representa ese límite artificial de un curso o de una experiencia educativa en particular. Si nosotros sacamos eso y lo ponemos en otro dibujito, esta es la configuración que tenemos habitualmente. Tenemos estudiantes y tenemos un docente. Noten que esta configuración no implica un conjunto de relaciones per se. Habitualmente lo que hacemos es esto. O bueno, lo que yo he vivido y lo que tal vez muchos de nosotros hemos vivido es esto. Y un riesgo que uno tiene cuando piensa en la integración de plataformas de redes sociales o de la tecnología es cambiar a la persona que está en el centro por un Facebook que está en el centro, o por un Moodle que está en el centro, o por alguna plataforma que ahora está en el centro. Entonces ocurre, por ejemplo, que el docente dice que es muy innovador porque está invitando a los estudiantes a usar blogs. Entonces el profesor pone un blog, que es su blog, escribe allí, y todo lo que los estudiantes pueden hacer es comentar lo que el profesor dice.
Ese es un primer nivel, pero noten que el asunto sigue siendo muy centralizado. No se está promoviendo mucha interacción entre los estudiantes. Así que la recomendación es no piensen en qué se pone en el centro, sino arriesguense a pensar y arriesguémonos a pensar en otras configuraciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo traigo blogs a mi aula de clase? Y traigo blogs quiere decir permito que el contenido que está en ciertos blogs sea utilizado dentro de mi aula de clase más allá de lo que está en un libro de texto. Obviamente, hay que cuidar temas de validez y todo esto. Pero, ¿qué pasa si yo genero puntos adicionales de información a los cuales los estudiantes pueden acceder, que son recomendados por el profesor? ¿O qué pasa si permito que cada estudiante traiga sus propios recursos y contribuya con ellos al curso? Noten que parte del ejercicio es cómo genero nuevas conexiones entre personas. Así que ese puede ser un punto de partida, imaginarse nuevas conexiones, hacer el mapeo inicial de cómo estoy, cuáles son las conexiones predominantes, imaginar nuevas conexiones y luego preguntarme cómo las puedo llevar a la práctica. Esa es otra configuración posible. Esto se parece más al trabajo en grupo que les mostraba hace un rato. En ese trabajo en grupo, a veces el gran reto es cómo hago para que los grupos interactúen entre sí. Porque pasa, como mencionábamos hace un rato, que los grupos pequeños de estudiantes se reúnen muchas veces con base en la afinidad inicial que ya tenían, quienes se conocían con quienes, y desarrollan cierto trabajo y eso es todo. Yo entrego mi trabajo y voy a una sesión en donde tengo que escuchar lo que los otros hicieron, pero en realidad no me interesa mucho. Así que hay todo un reto ahí de cómo lograr que unos grupos hablen con otros. Todos son preguntas. ¿Cómo hacemos para lograr este tipo de cosas? ¿Y cómo hacemos para que ese cuadro rojo sea un poco más verde? Verde en el sentido de que no sea una gran barrera roja que no podemos atravesar, sino que esté un poco más poroso, que permita el reconocimiento de esas relaciones que ya existen y el aprovechamiento de las relaciones externas, no solo del docente, sino de todos los participantes. Y aquí les voy a lanzar de nuevo una pregunta. ¿Cuáles nuevas configuraciones podrían usar en su práctica? Esa pregunta tal vez es un poquito más enredada. ¿Qué tipo de cosas se imaginan ustedes que podrían poner en práctica en su aula si son docentes o en la práctica que ustedes desarrollen? Recuerden lo que les mostraba hace un momento. Hay una configuración muy frecuente en nuestros ambientes de aprendizaje, que es una red centralizada. ¿Qué otro tipo de configuraciones podrían tener sentido para su práctica? ¿Qué pasaría si uno piensa en una red distribuida o en una red descentralizada? ¿Es posible hacer eso? ¿Qué se necesitaría desde el punto de vista, digamos, de los recursos, de la tecnología que se use? ¿Qué otras configuraciones podrían ponerse en juego? ¿Qué tipo de conexiones podrían generarse? ¿Cuáles son los medios que podrían permitir que se generaran esas conexiones? Entonces, viene que uno podría pensar, por ejemplo, en configuraciones que promuevan una mayor comunicación entre los estudiantes y no solo entre grupos de estudiantes específicos, entre pequeños grupos, sino entre toda la red. En lo que se menciona en la pizarra de Illuminate, el secreto es armonizar los trabajos, se puede dar más autonomía a los grupos, permitir cualquier tecnología que permita el diálogo inteligente y pragmático, mejorar la autoestima y la confianza colectiva, dice ya ahí al otro lado. Y es interesante que lo pongan en esos términos, porque noten que mejorar la autoestima, promover la autonomía, estimular la confianza colectiva, son propósitos que se pueden lograr a partir de ciertas configuraciones de la red social que ocurre en el aula, ¿vale? Ese es como el punto de fondo. Los propósitos que uno se propone, así son un poco redundante, pueden ser logrados mediante ciertas configuraciones y mediante otras no tanto. Entonces, cuando uno está en modo clase magistral, tal vez no está desarrollando la autonomía del estudiante de la mejor manera posible o no está favoreciendo la comunicación entre los estudiantes y el aprendizaje entre pares lo suficiente. El punto es ese, noten que hay ciertas configuraciones que permiten ciertas cosas y otras que no tanto. A este punto quiero hacerles de nuevo, una advertencia. En el caso del uso personal era ese límite de los 150 personas. En este caso es una palabra que pues en español tiene varios significados, que es homofilia, pero que tiene uno muy importante desde el punto de vista de la teoría de redes. La homofilia es la tendencia de los individuos de asociarse y establecer vínculos con otros individuos similares. ¿Qué significa eso? Todos lo hemos vivido. Solemos asociarnos con personas que se parecen a nosotros. Como decía alguien en la primera pregunta, ¿para qué ampliar mi red personal de aprendizaje? Para encontrar otras personas que compartan mi visión del mundo. Así que solemos asociarnos a personas que comparten nuestra visión del mundo.
solemos establecer vínculos con otros individuos que se parecen a nosotros. Pero, ¿por qué advertencia? Porque en un caso extremo, la homofilia nos puede llevar a esto que creo que todos reconocemos rápidamente. La homofilia puede conducir al pensamiento grupal, en donde todos pensamos de la misma manera y no se diferencia uno de otro. Y solo basta que en ese pensamiento grupal haya uno que tenga un poco de carisma, de poder, de empuje, para que empecemos a asumir comportamiento de manada. El comportamiento de manada es mucho más frecuente de lo que nos gustaría pensar. Ocurre muchas veces. Los medios de comunicación, la publicidad, promueven en ocasiones comportamiento de manada. El comportamiento de manada es otra forma de generar homofilia, cuando se empieza a definir claramente quién soy yo y quién es el otro, y cuando en ocasiones se genera la extraña idea de que el otro está en contraposición a mí, que yo debo enfrentarme al otro. Mi sugerencia frente a este riesgo de la homofilia y el comportamiento y el pensamiento de manada es la diversidad. La diversidad quiere decir tener múltiples puntos de vista y generar conexiones entre mundos diferentes. Por eso es importante considerar esa red que se va generando como algo que pueda incluir personas que están por fuera del entorno de un salón de clase, por ejemplo, porque eso nos permite traer otras visiones. Pero miren que el asunto de la homofilia no solamente tiene que ver con las personas que participan, sino con las visiones del mundo que se promueven. ¿Será que lo que usamos, por ejemplo, en el caso de la historia, será que lo que dice el libro de texto refleja solamente una visión del mundo? ¿O será que hay muchas versiones de la misma historia? ¿Cómo hacemos para comunicar a nuestros estudiantes una visión mucho más sofisticada de algo como un fenómeno histórico, por ejemplo? Y el pensamiento grupal, no tanto pensamiento de manada, sino el pensamiento grupal es muy antiguo y el gran reto al que nos estamos enfrentando en estos tiempos, en los que podemos estar en contacto solo con quienes piensan como yo o quienes comparten los intereses que yo tengo, el gran reto que tenemos es superar eso, tratar de generar un entorno en donde vayamos más allá de esas islas, de esas pequeñas islas de ideas y de creencias en donde durante tanto tiempo hemos estado atrapados y donde seguimos estando atrapados en muchos casos. Es que hay un reto grande allí. Lo que quiero proponerles es que de lo que se trata el tema de las redes sociales es de pensar en red. Pensar en red, ¿qué significa? Quiero hablarles de dos ejemplos de mi propia experiencia en donde yo he tratado de poner en práctica eso de pensar en red. Solo que cuando los puse en práctica no tenía tan claro que eso era lo que estaba haciendo. O sea, el descubrimiento para mí de estaba yo pensando en red es posterior a la experiencia, pero en fin. El primero es un ejemplo presencial. Si ustedes tienen ese grupo de personas, ¿cómo hacen ustedes para tener interacción, para promover interacción y conexiones entre tantas personas? Lo primero que hicimos en esta experiencia que son los talleres Educamp, es que nos encargamos de que cada nodo pudiera ser visible para otras personas, para otros nodos, qué era lo que sabía. Entonces, en estos talleres Educamp, que es una experiencia que empezamos en 2007 con el Ministerio de Educación, empezamos por ahí, porque cada persona caracterice su ambiente personal de aprendizaje y haga visible para los demás qué sabe. Esta es una foto de qué significa eso. Eso lo usamos en los talleres y lo que tienen las personas pegadas son etiquetas que dicen cuáles son las herramientas que conocen. Con eso, cada nodo, es decir, cada persona, hace visible para todos los demás cuáles son las cosas que sabe. Y eso facilita que se generen nuevas conexiones para que unos aprendan de otros. Esta es una imagen de Montería. Y bueno, una vez tenemos esos nodos y facilitamos que cada persona conozca qué es lo que las otras saben, lo que tratamos de hacer es generar distintas configuraciones de conversación, distintos patrones de conversación si se quiere. Por ejemplo, lo que tratamos de hacer es buscar grupos pequeños que conversen entre sí. Se estimula que una persona de un grupo vaya a otros y que haya mucho intercambio entre distintas personas. ¿Eso cómo se ve en fotografías? Por ejemplo, esto es Educamp en la Universidad de La Sabana. Entonces teníamos estaciones en donde la gente llegaba a enterarse de qué trataban los blogs y a escuchar un poco y a proponer ideas respecto a cómo se utilizaban. Y 5 minutos después, el grupo de personas iba a otra estación en donde le contaban otra cosa diferente. Miren que lo que teníamos eran distintas estaciones, distintos grupos con distintos temas, pero estábamos buscando posibilidades de que la gente se moviera de un tema para otro. Esa es otra. Ese es un Educamp que hicimos en Bogotá en 2009. Si ustedes tratan de abstraer la configuración que tenemos aquí, es lo que les mostraba hace un momento en dibujito. Son grupos de personas que están conversando, solo que en este caso en particular, cuando pasa determinado tiempo, las personas se van y buscan
y conforman un grupo nuevo. Buscan a personas con las que no hayan conversado antes, buscan personas que no hayan estado en grupos donde ellos hayan estado antes y generan nuevos grupos y van construyendo a partir de sus propias ideas y a partir de lo que van escuchando de las otras personas. Obviamente, los medios impresos son útiles también para hacer visible cuáles son esos acuerdos y las cosas que van surgiendo. Así que hay muchas formas de promover esa conversación. Pero el punto es, si usted tiene muchas personas, usted puede generar nuevas configuraciones a partir de una visibilización de lo que cada nodo sabe o de lo que cada nodo no sabe, las dos cosas son válidas, y a partir de la imaginación de formas distintas en las que los nodos puedan intercambiar información. Hay algunos docentes después de los talleres Educamp, y de hecho después de solamente escuchar las historias, que han usado la idea de las etiquetas en sus propias clases, por ejemplo, para tratar de evidenciar qué saben los estudiantes respecto a cierto tema específico y empezar a generar conversaciones entre ellos mismos. Empezar a saber quién tiene un poco más de destreza o conocimiento sobre cierta cosa y podría apoyar a otras personas del grupo. Miren que lo que está de fondo aquí es la descentralización, si se quiere, de la labor del docente. Hay un facilitador que, digamos, tiene claro qué es lo que se quiere lograr, que genera una estructura de base, pero todas las actividades que se promueven y se proponen, lo que buscan es que la gente empiece a aprender entre sí, que se descentralice el rol del docente. Esa es una primera experiencia. Segunda experiencia, esta es en línea. Hace algún tiempo, fue en 2009, empecé a preguntarme cómo podría hacer yo algo similar a lo que hicimos en esos talleres, pero en línea. Y entonces, como que uno se enfrenta a lo que significa un curso. Entonces, ¿qué es un curso en línea? Pero no tengo mucho de esto para aplicar también para lo presencial. Creo que es importante mencionarlo. Un curso son personas y son recursos. Esas personas tienen algún tipo de relación con los recursos. Entonces, habitualmente, esos recursos son bien sea material impreso, un libro de texto, una página web, algún lugar donde se publican actividades, etc. Voy a ir contándoles en paralelo cuáles fueron las herramientas que usé y cuáles eran las cosas que estaba tratando de lograr. Yo decidí que quería publicar todo mi material no en un sistema de gestión del aprendizaje cerrado, sino en herramientas públicas que cualquier persona pudiera usar, que cualquier persona pudiera replicar. Así que todos los materiales de estos cursos que estaba haciendo están en línea en un wiki que es público. Y en ese wiki las personas, algunas de ellas, lo han convertido casi que en un portafolio, si se quiere, de las cosas que van haciendo en los cursos. Entonces, piensen que todos los recursos en principio están publicados en línea, en un wiki, en el que cualquier persona puede contribuir. Las interacciones entre las personas y los materiales, digamos que son lo que visibiliza cierta estrategia pedagógica. Por ejemplo, si yo le pido a los participantes que lean y que después contesten unas preguntas, eso corresponde a cierto tipo de estrategia pedagógica y estrategia didáctica también. Si yo le pido a los participantes que traten de resolver un proyecto usando como respaldo tales materiales, eso está generando otro tipo de relación de las personas con los materiales. Para este caso en particular, la relación de las personas con los materiales, cada una de esas flechas lo que representa es una entrada en un blog. Cada una de estas personas, cada participante, tiene un blog en el curso. Estos son ejemplos de los blogs de los participantes. Estos son de un curso de e-learning con la Universidad de La Sabana. Esto es un curso con la Universidad Bolivariana de Medellín. Y cuando llegamos a ese punto, digamos que tenemos el límite artificial, pero bastante real, imaginario pero real, de un curso. Hay ciertos recursos, hay ciertas personas y hay ciertas interacciones entre personas. Lo que yo empecé a preguntarme es, ¿qué pasa si yo trato de expandir ese límite? ¿Cómo podría yo expandir ese límite? Y la alternativa que encontré fue que al expandir ese límite del curso formal, yo podía permitir que otras personas que no estaban inscritas formalmente en el curso participaran de él. ¿Qué significa eso? Tenían su propio blog y participaban en igualdad de condiciones con todos el resto de participantes. Eso nos deja un curso extendido, en donde hay personas que no están pagando por un curso, pero que están entrando a contribuir a la experiencia de aprendizaje. Adicionalmente, todos los participantes pueden traer sus propios recursos, que es una configuración de las que les hablaba hace un rato. Entonces, toda la gente trae sus propios recursos, los deja registrados en grupos en una herramienta que se llama Digo, que es parecida a Delicious. Tenemos sesiones sincrónicas usando herramientas como esta, como Illuminate, que dejamos almacenadas y de las cuales hay registro en línea al cual cualquier persona puede acceder cuando lo desee. Y todas esas interacciones que están ocurriendo son compiladas en correos electrónicos. Entonces, todo lo que la gente escribe, que está completamente distribuido en la red, es compilado mediante otras herramientas en correos electrónicos que le llegan día a día a todos los participantes del curso.
Parte del ejercicio que yo estaba haciendo, que de hecho creo que no lo incluí aquí, es empezar a mapear cómo se ven en una representación de una red social, cómo se ven esas relaciones entre personas, esas relaciones de conversación, quién habla con quién. El punto con todo eso es que cuando lo que ustedes tienen con este curso, cuando tienen blogs públicos y tienen herramientas públicas, es que están llegando a una red extendida. Y no solo eso, sino que cuando el curso termina, los límites artificiales desaparecen y la red permanece. La red de contactos entre los participantes permanece viva. Los materiales siguen disponibles y idealmente, no siempre ocurre obviamente, pero idealmente cada participante ahora tiene un espacio personal propio en donde está dando cuenta de su aprendizaje y donde está estableciendo conversaciones sobre su aprendizaje con otras personas. Este es entonces otro ejemplo de lo que significa pensar en red. Mire que la premisa de fondo para mí en este caso es cómo hago para que el curso no sea la reunión de un grupo de personas alrededor de un tema y cuando nos vamos todo quedó guardado en Moodle, sino cómo hago para que cada participante pueda ampliar su red personal de aprendizaje. Esa es la lógica que está detrás de esto. Eso desde la perspectiva, digamos, del diseño, de qué significa organizar ambientes de aprendizaje. Esos son solo dos ejemplos, puede haber muchos más, obviamente, pero ambientes de aprendizaje en donde el reto es pensar en red. Quisiera hablar rápidamente acerca de lo que significa entonces aprender en red, desde la perspectiva de redes sociales. Si ustedes tienen toda esta configuración, todas esas personas, hay una cosa importantísima a tener en cuenta y es que el control se pierde. Ustedes ya no tienen control sobre todo lo que está pasando en la red. Y eso es algo que pues nos ha funcionado bastante bien de las redes centralizadas. Cuando está centralizado, el que está en el centro decide y tiene muchísimo control sobre lo que pasa en todos los otros nodos. Cuando ustedes tienen algo distribuido, no hay tanto control, sino que en este caso hay más bien influencia. Así que esa es como una perspectiva importante para nuestra labor como docentes. De tener mucho control pasamos a tener influencia. Y sea docente o sea dinamizador de redes o de comunidades, lo que sea, de control pasamos a influencia. ¿Y cómo se concretiza esa influencia? En varias cosas. Primero, curaduría. Curaduría significa que tenemos, digamos, la responsabilidad de seleccionar materiales, seleccionar recursos que están en esa red, seleccionar personas que están en esa red y presentarlas de una manera coherente, con una exposición de arte. De eso se trata la curaduría. Ese es el mismo sentido de una exposición artística. Usted selecciona cuáles son las mejores cosas y usted las dispone de cierta manera que tengan sentido y que desarrollen una narrativa. Esa es una manera inicial de influir en la red, influir a través de narrativas. Otra es amplificación. Cuando usted selecciona ciertas cosas y no otras, usted está amplificándolas. La amplificación entonces es importante y se hace casi que de manera automática cuando ustedes están eligiendo un recurso y no otro. La amplificación de ciertas cosas específicas lo puede llevar a uno a la homofilia, como les decía hace un rato. Así que parte del reto está en amplificar cosas que muestren distintos puntos de vista y distintas perspectivas. Otra labor que empieza a aparecer para potencializar el aprendizaje en red es la señalización. Señalización en este caso es que la narrativa que uno está generando le permita a los participantes tener un mapa de hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que estamos logrando con lo que se está haciendo. La agregación es otro aspecto importante. Agregación en el sentido de compilar distintas fuentes de información y reenviarlas de una manera que sea sencilla para los participantes. Lo que les decía, por ejemplo, en el caso de los correos electrónicos. Toda la información que está dispersa en la red es compilada en correos electrónicos que le llegan a los participantes. Eso significa que cada persona no tiene que ir buscando de blog en blog, porque eso acaba con todo el sentido de una experiencia de aprendizaje de ese tipo. También hay una responsabilidad de filtrado. ¿Qué cosas se dejan pasar y cuáles no? No toda la información es válida. Esa es una cosa que tenemos en mente, pero que no está de más recordar. No toda la información es válida, no todos los videos que aparecen en YouTube son válidos, ni son reales, ni reflejan una realidad. No todo lo que se dice en Twitter es cierto, así que es todo un reto tener activas esos detectores que nos permitan filtrar lo que es razonable y lo que es cierto y lo que tiene cierto criterio de verdad de lo que no. Y lo último es el modelado. El modelado en el sentido del modelamiento cognitivo al que se refiere Bandura. Es importante en la medida que nos permite ir más allá del discurso y nos obliga a modelar para nuestros aprendices cómo hacer las cosas. Esas 6 cosas están relacionadas con estas dos grandes tareas. Primera, promover una comunidad de práctica auténtica. Si estamos pensando en aprendizaje en red, necesitamos promover comunidades de práctica auténticas. Espacios en donde las personas conversan alrededor no solamente de ideas, sino de las cosas que están haciendo.
Por otro lado, promover un sistema en donde ocurran nuevas conexiones, como les decía hace un rato. No se trata solamente de incluir nuevos recursos, sino de pensar cómo esos recursos o cómo nuevas herramientas me permiten lograr nuevas interacciones, nuevas conexiones entre personas. Y promover autonomía del aprendiz. El tema de la descentralización del rol docente tiene que ver con eso, con entregarle responsabilidad al aprendiz no solo sobre su aprendizaje, como solemos decir, sino sobre su autorregulación, darle responsabilidad también respecto al aprendizaje de sus pares, entregarle parte de la responsabilidad de que las otras personas aprendan lo que él ya sabe tal vez, y abrir la puerta también para que él sienta que pueda acudir a sus pares para aprender lo que necesita. Y por el otro lado está modelar. Modelar, por un lado, mensajes que generan aprendizaje en red, mensajes que amplifican cosas importantes, que filtran lo bueno de lo malo, servir de modelos para ese tipo de mensajes y modelar hábitos y valores en el uso de la tecnología para nuestros aprendices. Esas son, digamos, como las grandes cosas que valdría la pena tener en cuenta si estamos pensando en promover aprendizaje en red. En síntesis, yo diría que se trata de esto, lo menciono muchas veces. Debe ser el cambio que quieres ver en el mundo. Si queremos ver que nuestros estudiantes usen mejor la red social en la que se encuentran, tenemos que servir de modelos de rol de cómo hacerlo, de cómo administrar nuestra red de manera efectiva, de cómo interactuar con otros, de cómo filtrar una cosa cierta de la que no es cierta, de cómo seleccionar qué se amplifica, de cómo mantener una mirada diversa respecto a los problemas, etc. Y eso no es sencillo, puede no ser sencillo, y nos obliga a varias cosas. Nos obliga a repensar la manera como diseñamos nuestros espacios educativos, por un lado. Nos obliga a reimaginar las posibilidades que tenemos para la tecnología y para los medios y las herramientas que ya tenemos en lo presencial y rediseñar nuestros espacios de aprendizaje, involucrando una perspectiva completamente distinta de ver el problema. Miren que aquí ya no estamos hablando de, mejor, no solamente estamos hablando de cuáles son los contenidos o cuáles son las competencias, estamos hablando de cuál es la red que se genera, cuál es la red que se promueve, cómo puedo potenciarla para cada persona. Así que, como les decía al inicio, desde mi perspectiva la pregunta no es si debería usar las redes sociales, para qué usar las redes sociales o cómo usar las redes sociales. Esas preguntas son importantes sin duda y tener respuestas para ellas nos permite avanzar con un poco más de claridad. Pero yo siento que lo que está realmente de fondo y lo que quisiera dejarles como mensaje para terminar es piense en red. Ese es el verdadero reto que tenemos. ¿Cómo pensar en red? ¿Cómo pensar en red cuando actuamos como docentes? ¿Cómo pensar en red cuando actuamos como aprendices? ¿Y cómo pensar en red cuando actuamos como diseñadores de experiencias de aprendizaje? Hay una cosa adicional que es esta cita de Goethe. Conocer no es suficiente, debemos aplicar. Y tener voluntad no es suficiente, debemos hacer. Así que el gran reto que nos queda después de todo esto es imaginar cómo podemos hacer, imaginar cómo podemos no solo pensar en red, sino actuar en red. Y la pregunta final para todos ustedes es, ¿qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con esas posibilidades? Una respuesta podría ser, no tiene nada que ver conmigo, no voy a hacer nada con ello. Pero yo me temo que si como seres humanos estamos inmersos en una red social, algo tenemos que hacer al respecto. Así que esa es la pregunta que quiero dejarles para terminar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Aquí está mis datos de contacto y enlaces para más información sobre otras presentaciones, sobre temas relacionados. Y si tienen un momento de darme un feedback sobre la presentación, el enlace que está en la parte de abajo tiene un formulario corto que me va a dar muchas luces respecto a qué cosas podría mejorar en una presentación como esta. Entonces, muchas gracias por su atención y gracias por la conversación y hasta pronto.